Hola, muy buenas. Vamos a echarle un vistazo a este Tales from the Yawning Portal. Este libro que trae la conversión a las reglas de quinta edición de algunas de las más populares aventuras de todos los tiempos. Unas aventuras en donde aquí se les ha dado un lavado de cara, se han puesto mapas a color, se han reorganizado enemigos, se han cambiado algunos enemigos por otros, se han balanceado encuentros para estas reglas de quinta edición, etcétera. Muy bien, aquí viene en este libro de tapa dura, como podéis ver, de unas 248 páginas, pues vienen 7 aventuras. 7 aventuras, algunas más largas que otras, y en el libro están organizadas del requerimiento de nivel de personajes de menor a mayor. ¿Vale? Las diferentes aventuras que traen pues son The Soundless Citadel, The Forge of Fury, The Hidden Shrine of Taumacan, The White Plume Mountain, Death in Fate, Against the Giants and The Tomb of Horrors. Supuestamente 7 de las mejores y clásicas aventuras de D&D. ¿Vale? Son aventuras independientes, ¿vale? Cada una de ellas, aunque hay algunas que sí podrían estar concatenadas. El libro es para jugar entre los niveles 1 y 15, 1 y 20 de los personajes, ¿vale? Y ya iremos viendo por las aventuras qué requerimientos tiene cada una. Decir, por ejemplo, que este libro también se ha sacado en formato digital, en el sentido para jugar con plataformas online, de juegos online, como puede ser Roll20 o Fantasy Grounds, ¿vale? ¿Por qué hago referencia a ellos? Porque muchas de las imágenes que vienen de Dungeons pues son un poco pequeñas, y bueno, para jugar en mesa pues, hombre, no es lo más idóneo. El máster se tendrá que currar algún método, como siempre, de pintar las dungeons y demás. Y sin embargo en Roll20 y en Fantasy Grounds pues los mapas vienen a alta resolución, como en internet, donde también se pueden encontrar en varias páginas pues ya algunos de los mapas previo pago, claro, para poderlos imprimir a una alta resolución. Bueno, comentar también que, como en casi todas las campañas de esta nueva quinta edición, pues se pide que es necesario tener el Player's Handbook, el Monster Manual y el Dungeon Master Guide, ¿vale? Este último quizá es el más prescindible. Bueno, ya iremos hablando de ello a lo largo del vídeo, que espero que no se haga muy largo. Podría decirse que puede contener spoilers el libro, así que el que no esté interesado en ver qué es lo que trae dentro, si tiene pensado jugarlo o demás, pues que se vaya ahora ya a jugar al Monopoly o a lo que sea. Muy bien, en esta portada, ¿quién aparece? Pues aparece el señor tabernero de una de las posadas más famosas de la Costa de la Espada, más concretamente de la ciudad de Waterdeep, ¿vale? Y aparecen también pues diferentes monstruos que aparecen en esta aventura. Vamos a ir a echarlo ya un vistazo, vamos a ir abriendo ya de una vez lo que es el libro y vamos a empezar por aquí con la parte de los créditos. Aquí en la parte izquierda, todos los créditos de la aventura, de dónde vienen un pequeño resumen o briefing de cada una de las aventuras con su fecha de publicación y demás. Aquí viene como una especie de minijuego gracioso, en donde te piden que averigües quién es cada uno de los monstruos que aparece en la imagen, en la portada, lo que sería esta zona de aquí. Y aquí abajo pues te da la respuesta. Aquí tenemos lo que sería el índice, con una pequeña introducción, que ya veréis que es muy pequeña, se podría explayar un poco más. Después pues ya van al lío directamente con las diferentes aventuras o dungeons, porque la mayoría de estas aventuras están basadas en una gran dungeon. Después tenemos otros apartados para los apéndices, dos apéndices en concreto, uno para los objetos mágicos y otro para las criaturas. Y también se hace aquí un desglose de todos los mapas que aparecen en la aventura y por sus diferentes páginas.
nos vamos ya para la introducción, ¿vale? Que si veis la introducción, la verdad es que tampoco se han explayado mucho. Son estas páginas, tres o cuatro páginas, en donde, bueno, pues habla un poco del por qué se ha hecho este libro, de cómo hay que usar el libro, un pequeño resumen de cada uno de las aventuras, su fecha de realización, quién la escribió, su publicación, etcétera. Después tiene lo típico que suelen traer las campañas de quinta edición, como qué libros hay que utilizar, como he nombrado al principio, el PHB, el DMG, el de Manual de Monstruos, qué significan estos textos, que serán los que el máster tendrá que leer o para parafrasear a los jugadores. Y bueno, después aquí cómo se podría crear una campaña a partir de este libro. Y ya directamente pasa a lo que sería el Yawning Portal. Como he dicho antes, la posada más famosa probablemente de la Costa de la Espada, o por lo menos de Waterdeep, la ciudad de aguas profundas. Y bueno, pues hace una descripción de la ciudad, perdón, de la posada. La posada que está ubicada en lo que antiguamente sería la entrada a otra aventura muy famosa de D&D, que es The Under Mountain, ¿vale? Que ya es una aventura que salió ya hace unos añitos, creo que era por el año 2013, con el nombre de Expedition to Under Mountain. Y bueno, aunque la introducción aquí es muy corta, porque ni siquiera han puesto, por ejemplo, un mapa de la propia posada o de Under Mountain, pero claro, Under Mountain es una aventura que en alguna de sus ediciones, o si no en su edición, ocupaba casi unas 200 páginas, con lo que claro, poner aquí... Pero bueno, un poquito más de referencia no hubiese estado mal. Pues como decía, pues aquí hablando del Yawning Portal, después las características, las cosas curiosas que hay en la taberna o en la posada, cómo poblar la taberna, la tenemos por aquí. Nos habla de este señor, de Durnan, que es el tabernero, el que aparece en la portada. Y que bueno, pues que es un personaje un tanto peculiar, es un antiguo aventurero que se asentó aquí en aguas profundas. Y porque en lo que es en donde está ubicada de Yawning Portal, la posada, dentro de ella hay una especie de pozo que comunica, que baja hasta esta dungeon, a esta antigua aventura, la de Under Mountain. Y bueno, pues este hombre siempre da información, siempre que se le dé dinero y demás. Así que bueno, aquí hace una pequeña descripción de todo ello. Y sin mucho más, pues pasa ya directamente a hablar de... Nos mete ya en el lío con la primera dungeon, que es de Stanley Citadel, que es una aventura que salió en el año 2000, que está hecha para personajes para llevarlos desde el nivel 1 al nivel 3 y que fue publicada para la edición la 3.0 de D&D. Y bueno, pues aquí nos mete un pequeño introducción, una sinopsis, cómo llevar esta aventura, cómo situarlo en los diferentes multiversos de D&D, en la Dragonlance, en Eberron, en Forgotten Realms, en Greyhawk, ¿vale? Y bueno, esta aventura básicamente es entrar en una antigua fortaleza que está destruida y que está bajo tierra prácticamente, y en donde habrá pues muchos acertijos, habrá trampas, habrá puzzles, habrá goblins, kobolds, incluso habrá hasta una arboleda. Son unas 25 páginas, o sea que no está mal para ser la primera aventura. Y bueno, es una aventura que en su momento también lo fue bastante buena y aquí parece que también, para introducir a los jugadores en D&D, incluso tanto para los jugadores como para el máster. Con lo que la verdad que es un buen punto eso. Después ya iréis viendo, conforme vaya mostrando el libro, que al principio de todas las aventuras, pues hacen referencia con una foto y una pequeña información sobre la aventura original. Bueno, que también es de agradecer. Y bueno, pues ya podéis ir viendo, aquí tenéis uno de los mapas, lo que he comentado antes. Los mapas están bastante bien, son muy detallados, pero quizá un poco pequeños.
con lo que no se aprecia bien todo, ¿vale? Pero bueno, no está nada mal. Aquí podéis ver el arte, toda la descripción de cada una de las salas de la mazmorra. Aquí tenemos ya un kobold, tenemos otro más aquí un poco con una túnica. Y bueno, pues vamos avanzando y veis el diferente arte, que la verdad que el arte no está nada mal. Aquí tenéis otra parte de la mazmorra, esta ya a página completa. Más arte por aquí, que la verdad no está nada mal. Y bueno, pues aquí como veréis hay unas 56 salas, con lo que bueno, es una mazmorra que va a dar bastante que explorar, sobre todo a jugadores primerizos. Y en todas pues se encontrará, al final de todas las aventuras ya iréis viendo lo que es un aftermath, en donde se explica qué es lo que ocurre al final de las mazmorras, si los jugadores, si los personajes o los héroes triunfan o no, etcétera. Y bueno, pues hasta aquí la primera aventura. Pasamos a la siguiente, que es The Force of Fury. Esta salió también por el año 2000. Esta es para llevar a los personajes del nivel 3 al nivel 5. Y esta fue diseñada posteriormente a la otra. Y más o menos es una especie de concatenación para seguir con los jugadores que hayan jugado la primera. ¿Vale? Los lleva del nivel 3 al nivel 5. Esta se trata de una antigua fortaleza enana, pues que por diferentes motivos se fue abandonando hasta que quedó en ruinas y completamente abandonada, y poco a poco pues se ha ido poblando de nuevo, pero claro, se ha ido poblando con criaturas del tipo orcos, criaturas clásicas de D&D, y incluso hasta algún que otro dragón. Bueno, y en esta lo que se trata más que nada, esta es bastante dungeonera y es en plan hack and slash, ir matando todo lo que te encuentres y explorando todo lo que veas. Y bueno, aquí tenemos de nuevo la sinopsis, tenemos los ganchos para la aventura, de nuevo cómo situarlos en los diferentes multiversos. Tenemos de nuevo la referencia a la aventura original. Y bueno, de nuevo los mapas quizá un poco pequeños, pero bueno, no están mal, están detallados. En el libro, algunas de las ilustraciones son quizá, bajo mi punto de vista, un poco inferiores a las que podemos ver en el Player's Handbook o en el Monster Manual. Pero bueno, no es la tónica, pero por ejemplo esta quizás es un poco de menor calidad a todas las que iremos viendo después. Pero bueno, se le perdona. Y bueno, el papel es un poco fino, más o menos parecido al que tenemos en el Player's Handbook. Pero bueno, la maquetación está bastante bien. Aquí, por ejemplo, este arte, estas ilustraciones, pues ya mejoran un poco con respecto al anterior. Tenemos otro mapa de la mazmorra, de nuevo quizá un poco pequeño. Es una pena, pero bueno, ya que la han hecho a color, pues a mí personalmente me hubiese gustado que estuviese estado a página completa. Y bueno, pues seguimos echándole un vistazo. Estas son quizá la aventura anterior eran, como dije, unas 25 páginas y estas son unas 30, o sea que tampoco está nada mal. Y con bastantes salas también y diferentes niveles. Incluso aquí tenemos monstruos nuevos, que ya os hablaré al final de que se han incluido también monstruos nuevos aquí en este libro. Y bueno, pues ya por último, de nuevo el Aftermath, que es lo que ocurre al final de la aventura. Y pasamos a la siguiente, a The Hidden Shrine of Taumakan. Esta aventura quizás un poco diferente, sobre todo en la ambientación, ya que se sale un poco de lo que es la fantasía medieval que nos tiene acostumbrado D&D. Y se va a lo que podría evocar o lo que es una ambientación mesoamericana, en el sentido pues que es algo basado en, como si estuviéramos en una especie de mundo o civilización azteca o maya. Y bueno, aquí los jugadores, pues es para llevar a los jugadores del nivel 5 al nivel 7, prácticamente. Es una aventura que se sacó en el año 79, en el año 80, y fue escrita principalmente para ser jugada en Greyhawk. Pero bueno, de nuevo aquí nos da las pautas para adaptarla a los demás multiversos. Y bueno, en esta lo que habrá que explorar es unas ruinas o una pirámide mesoamericana, en donde, pues imaginaros, encontraremos cosas típicas de esa civilización, incluso habrá algún que otro dios oscuro,
Y bueno, aquí por ejemplo, lo que he comentado antes, ya aparece una dungeon a doble página, con lo que, hombre, es de agradecer, aunque quizás esté un poco desaprovechado el espacio, pero bueno, se agradece que por lo menos esté a doble página. Y bueno, esta también en cuanto a longitud no está mal, son otras 35 páginas en donde nos desglosa toda la aventura. Nuevamente aquí hace referencia a la aventura original, con los dibujos un poco más arcaicos, pero bueno, no está mal. Las ilustraciones de esta aventura, aunque son pocas, pero también evocan bastante la ambientación, con lo que bueno. Bien. Vamos a ir un poco rápidos para que no se alargue el vídeo y para que tampoco haya mucho spoiler y simplemente os hagáis una idea de lo que tiene el libro. Seguimos. Aquí un dragón de estos. Un bicho de estos de las 1000 caras, un Gibbering Mouther. Que bueno, no está nada mal. Criaturas nuevas de nuevo, aquí como esta momia centauro. Y bueno, pues aquí simplemente en esta lo que habrá que andarse también con cuidado de no ir a lo loco, porque está llena de trampas. Y bueno, pues saltamos a la siguiente, a The Wine Plume Mountain. Esta la verdad es que me ha llamado la atención lo que es la portada, que me evoca así un poco a típica aventura pulp, o no sé, no sabría cómo decirlo, pero bueno, me ha gustado el diseño, es un poco diferente. Y bueno, esta aventura es del año 79, esta es para personajes de nivel 8, también fue diseñada principalmente o inicialmente para jugarla en Greyhawk, pero de nuevo dan las pautas para jugarla en otro multiverso. Y esto como curiosidad, pues fue como una especie de apuesta hecha a Gary Gygax, el padre, el que se podría considerar el padre de D&D, para que se hiciera diseñador de juegos, puesto que parecía que por aquellos momentos lo estaba haciendo bastante bien y estaba convenciendo a bastante gente. Bueno, ¿y de qué va esta aventura? Pues esta aventura va de una montaña que está situada en una zona pantanosa, en la cual reside un mago y dicho mago pues ha robado una serie de objetos mágicos y bueno, pues habrá que ir allá, plantarle cara y recuperar lo que sea posible. Y bueno, pues en esta aventura es como he comentado antes, no hay que ir a lo loco en plan hack and slash, en plan diablo, sino que habrá que pensar un poco cómo superar los obstáculos, ¿vale? Darle un poco al coco y quizá pues no haya que ver todas las habitaciones o quizá no haya que matar a todo lo que te encuentres por el camino. Y bueno, es una aventura que es cortita, son unas 12 páginas, pero le he echado un buen vistazo y la verdad que tiene pinta de estar divertida y sobre todo de sacar ideas para por ejemplo, una campaña que estéis jugando o para un one shot. La verdad que tiene, pese a ser cortita, tiene ideas bastante curiosas. Con lo que bien, pese a ser cortita, es un punto a su favor. Aquí tenemos más arte, como veis, pues ya termina, esto es lo que ocupa, poquitas hojas. Bueno, pasamos a la siguiente aventura, a la de Death in Zay, famoso por sus magos rojos. Y bueno, esta aventura fue sacada, diríamos, recientemente, sobre el año 2014, porque fue sacada principalmente para testear lo que en aquel momento eran las reglas de D&D Next y para las que serán las futuras reglas de quinta edición. Y bueno, en esta los personajes van a avanzar o irán desde el nivel 9 al nivel 11. ¿Vale? Personajes por debajo de ese nivel pues la pasarían bastante canutas por aquí. ¿Qué decir? Bueno, pues tenemos aquí en la portada un mago rojo, tenemos un liche, que no creo que vaya a ser... bueno, ya sé quién es, pero que habría... La primera vez que lo vi pensé que podría ser Sastam, el famoso liche de Zai, pero bueno, ahora os contaré que no es exactamente ese liche. Aunque bueno. ¿Qué consiste esta mazmorra? Pues es una grandísima mazmorra laberíntica. Mirad el mapa, mirad la de habitaciones que tiene. Y como curiosidad, no sé si se apreciará, dibujado en rojo hay línea, porque
dividen la mazmorra en diferentes sectores. Y cada sector está conectado con el siguiente o con el adyacente por una puerta. Entonces, habrá que buscar la manera de poder ir avanzando en la dungeon abriendo esas puertas para llegar a lo que es una cámara final en donde se encuentra pues la filasteria del liche, la famosa filasteria que suelen usar los liches, ¿vale? De nuevo aquí referencia a la aventura original, aquí de nuevo cómo ubicarla en los diferentes multiversos. Y bueno, pues ¿qué contar? Pues eso, avanzar a través de la dungeon, encontrar la filasteria del liche. Hay un poco de politiqueo también aquí, porque este liche que aparece aquí, que lo tenemos aquí de nuevo. Aquí lo tenemos, a Tarul Bar. Bueno, pues es un liche que tuvo sus más y sus menos también con el liche más famoso que he comentado antes, Shastam. Y bueno, habrá un poco de politiqueo porque este está intentando huir del otro, etcétera. No quiero desvelar mucho. Aquí tenemos un mapa a todo color. Y aquí un poco más para adelante, pues volvemos a tener el mapa, pero para los jugadores, el Player's Map. ¿Vale? Es un poco diferente. No os develaré el porqué. Ya eso lo dejo a vosotros. Muy bien, pues aquí tenéis cómo poco a poco va desglosando los sectores de las diferentes partes de la mazmorra, ¿vale? Para que quizás no sea un poco ardua, sobre todo para el máster. Y bueno, veis aquí de nuevo el liche que os he enseñado antes, otra parte, otro sector de la mazmorra. Más sectores de la mazmorra, hablando de ella, diferentes trampas mágicas. Aquí tenemos ya uno de los magos rojos de Zai. Aquí tenemos a Faya, por el nombre parece una chica, pero bueno, sea chica, sea chico, mola que sea un nigromante. Y bueno, pues más desglose de la mazmorra. Otro sector más, este parece como un bosque de la carnicería. Suena bien. Bueno, más desgloses. Ahí vais viendo poco a poco cómo va mostrándose todos los sectores de la mazmorra. Y bueno, aquí lo que nos vamos a encontrar principalmente van a ser magos rojos, archimagos y, como no, algún liche. Nada más por ver la portada. Y bueno, pues esta es larguita. Hombre, siendo una mazmorra tan grande y tan laberíntica, son unas 55 páginas de mazmorra. Así que imaginaos cómo es. Aquí tenemos un pequeño spoiler, puesto que esta es la sala de la filasteria. Aquí probablemente es donde haya que llegar y habrá algún tipo de enfrentamiento final. Luego aquí el aftermath, que ocurre pues si se hace bien o si se hace mal. Así que nada, vamos a pasar ya a la penúltima de las aventuras que vienen en el libro, que es el Against the Giants. Tenemos aquí pues una aventura también escrita por Gary Gigas, publicada en el año 1978. Y esta aventura en su origen fue publicada en 3 libros diferentes. 3 libros que se fueron concatenando, 3 aventuras que se concatenaron. Y ya más tarde, en el 81, pues ya se sacó como una aventura única. Esta es una aventura ya para personajes de nivel 11. ¿Vale? Por debajo, pues ya sabéis, casi TPK. De nuevo, cómo masterear esta aventura, cómo más o menos crear los gigantes, las famosas bolsas de los gigantes, cómo plantear la aventura en los diferentes multiversos. De nuevo hace referencia a la aventura original. Y bueno, en esta aventura, ¿qué os puedo contar un poco por encima? Pues que es como una especie de pequeño culebrón, digámoslo así, y complot político entre los gigantes. Y en el sentido en que es parecida a lo que podría ser la campaña de Stone King Thunders, ¿vale? En donde aquí visitaremos pues las diferentes fortalezas de los señores de los gigantes, principalmente de los de las colinas de hielo y de fuego.
En esta aventura prima más lo que es andarse con estrategia y un poco de politiqueo más que el combate, que lo hay, pero no hay que ir a lo loco, porque si no, tratándose de gigantes, mal acabaremos. Y bueno, esta aventura también es más o menos de las larguitas, son 45 páginas, y bueno, quizá algunas de los mapas de esta mazmorra, pues, hombre, son un poco sencillos, se podrían esmerar un poco más, pero bueno, siendo gigantes se los perdonaremos. Y bueno, aquí tenéis por ejemplo una fortaleza de los gigantes de la colina. Aquí se están poniendo tibios los gigantes. Aquí tenemos al primo de Sloth de los Goonies. Seguimos con más fortaleza de los gigantes de las colinas. Como veis, mucho texto también. Hombre, era de esperar. Un poco de arte, ¿veis? Aquí este arte, pues bueno, es y no es evocativo y tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, de vez en cuando una de cal y otra de arena. Aquí tenemos ya una fortaleza de los gigantes de hielo. Aquí veis más arte, otra fortaleza. Pasamos aquí ya a visitar a los gigantes de fuego. Aquí tenemos probablemente al que sea... O si no es uno de los reyes, si no es el rey de los gigantes de fuego, pues bueno, será algún caudillo. Y bueno, pues seguimos avanzando hasta encontrarnos con otra de las fortalezas de... No es otra de las fortalezas, es el segundo nivel de la misma fortaleza de antes, pero para que veáis que se hacen descripciones de cada sala y en casi todas, pues para que veáis la cantidad de texto, que no es simplemente describir aquí hay algo, sino que más o menos se desarrolla. Es la tónica principal del libro. Vale, aquí tenemos más de los gigantes de fuego, con esas zonas volcánicas también. Y bueno, pues después de estas 45 páginas casi, pues vamos a llegar ya a la que han dejado para el final, a lo que podría considerarse la joya de la corona de este libro, que es la aventura de Town of Horrors. La famosa aventura que el propio Gigas creó para jugarla él mismo y para jugarla en su campaña ya por el principio de los años 70. Y que bueno, que ya más tarde, como parece ser que triunfó, pues la sacó en el año 75, ya se publicó. Y bueno, hemos ido avanzando por el libro desde aventuras de menos nivel a aventuras de más nivel. En esta concretamente te dice que es para personajes de niveles altos. No te dice exactamente qué nivel es alto. Pero bueno, sabiendo que por ejemplo la de los gigantes empezábamos en nivel 11, yo creo que esta habría que empezarla a jugar con personajes ya de nivel 15 o nivel 20. Menos que eso, la verdad que también los pobres héroes no creo que llegaran muy lejos. ¿Quién tenemos aquí en la portada? Bueno, pues tenemos al famoso Liche Acererak, aquel famoso humano, un tanto maligno, digamos, que era clérigo mago. Este hombre le dio por la multiclase. Y bueno, por algún que otro motivo, pues se transformó en Liche. Y bueno, para buscarse el descanso eterno, pues creó una mega dungeon cubierta o repleta de trampas mágicas, de puzzles, de trampas normales y de todo un elenco variado de diferentes monstruos. Con lo que es una aventura que es bastante mortal, en el sentido de que es muy al estilo de la vieja escuela, un poco así diferente de lo que encontramos hoy en día, aunque hoy en día con tanto retroclon la vieja escuela está a la orden del día. Pero bueno, ¿a qué me refiero con que es un poco de la vieja escuela en ese sentido? Pues que evoca mucho a esas partidas que había siempre de los jugadores contra el máster, ¿vale? Es un poco el máster poniendo trabas constantemente a los jugadores y esto intentarla superarla. Podría parecerse a jugar un juego de mesa tipo Descent, donde los jugadores tienen que jugar contra un máster. Pero bueno, por eso ese toque que he comentado de muy vieja escuela. Y bueno, aquí
principalmente aquí lo que hay que hacer es sobrevivir, más que nada, ¿vale? Porque, como he dicho, es una aventura bastante mortal y este Liche, el señor Acerera, vive o no vive en esta tumba, rodeado de tan elencos personajes. Y bueno, en esta aventura lo que sí es recomendable y te recomiendan es darle un poco al coco, no ir en plan a lo loco, saber cómo superar los diferentes obstáculos sin tener que matarlo todo, sin tener que verlo todo, sin ir a lo loco. Y bueno, sobrevivir. Así que nada, aquí tenéis de nuevo cómo ponerla en el diferente multiverso. De nuevo la referencia a la aventura original. Aquí tenemos la mazmorra. Esta aventura, la verdad, el arte está también bien. Son unas 20 páginas. Pero bueno, 20 páginas a la cual más funesta la forma de intentar acabar con los personajes. Tenemos aquí un bonito trono. Como veis, lo que os digo, todas las salas están bastante detalladas. No se dedican solo a describirla un poco, sino la desarrollan. Y bueno, tras estas 20 páginas, pues damos finalizadas las aventuras y llegamos a lo que comenté al principio, los apéndices. Tenemos dos apéndices, el apéndice A y el apéndice B. El apéndice A está dedicado a los objetos mágicos, ¿vale? Aquí se citan los objetos mágicos que aparecen en la aventura y que muchos de ellos aparecen también en el manual del máster, con lo que no está nada mal. Pero veis que son solamente 2 páginas de objetos mágicos. Seguimos con la tónica de quinta edición de que los objetos mágicos cortitos con sifón. Así que bueno, después de estos objetos mágicos pasamos al apéndice B, que son las criaturas. Criaturas que son las que aparecen aquí en el libro y que no aparecen en el manual del monstruo, en el manual de monstruos, ¿vale? Por eso las incluyen aquí en el libro. Aunque a lo largo de todas las aventuras sí aparecen monstruos que aparecen en el manual de monstruos y así también aparecen en la Bolos Guides to Monster. También aparecen esos monstruos, con lo que bueno, no está mal. Pero bueno, aquí detallan todos los que se usan en la aventura y que no aparecen en esos libros. Y bueno, como veis, pues de todos dan una pequeña descripción del monstruo en cuestión. La verdad que bastante corta. Pero bueno, al estilo quinta edición, que aquí lo que han hecho básicamente una conversión y probablemente haya recortado características y estrategias que solían usar los monstruos en previas ediciones. Pero bueno, tenemos aquí la plantilla general de los monstruos de quinta edición. Y bueno, no están nada mal. Tenemos más monstruos que sacar en diferentes campañas. Tenemos incluso aquí el gran zombie. Tenemos aquí un zombie vitaminado. Un esqueleto gigante. Bueno, tenemos un kraken mal formado. Tenemos el necromante, eso está bastante bien. Tenemos el maestro de los uses. Bien, bien. Así que bueno, poco a poco, después de estas 20 páginas también de monstruos, pues llegamos al final del libro, con la niebla vampírica, cerrando este libro. Bueno, a mí por la nostalgia la verdad que me han ganado y me han podido. Con lo que bueno, si no recuerdo mal, es la aventura, es el único libro que han sacado en donde hay aventuras sueltas que se pueden jugar independiente unas de otras. No es como hasta ahora que todo lo que ha sacado la gente de Wizard pues ha sido en plan campañas o mini campañas. Con lo que bueno, es de agradecer. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que más que nada era para mostrar el contenido del Journey Portal. Y nada, a partir de ahora disfrutarlo y a buscar incautos que estén dispuestos a morir, digo, a sobrevivir en estas terribles dungeons. Así que nada, si habéis llegado hasta aquí y me habéis aguantado, muchas gracias. Saludos.